Ahora, mientras usted encuentra eso, vamos a hacer una pregunta de vértebra. Que la persona que está grabando, que siga grabando, así ella puede anotar la pregunta, digo yo. Ajá, pero es lo mismo que estoy diciendo. Continuar grabando. Exacto, es verdad, como dice Víctor. Vamos a ver. Pon la lista. Bueno, el primero que apareció fue Ángel. Así que le toca a usted. Aquí estoy. Ángel. ¿Cuántas? Angeli. Ok. Lo importante es que yo sepa que es usted. Ángel. ¿Cuántas superficies articulares tiene una vértebra torácica típica? 12. 12 superficies. Muy bien. Las dos del cuerpo, ¿verdad? La superior y la inferior. Las dos hemicarillas costales superiores. Las dos hemicarillas costales inferiores. Las dos carillas costales transversas. Las dos apófisis articulares superiores y las dos inferiores. Ahí está. Muy bien. Así mismo, 12 superficies articulares costales. Tiene una vértebra torácica típica. Angeli, ¿cuántas superficies articulares tiene T1? Perdón, repítame, profe. Se cortó. ¿Cuántas superficies articulares tiene T1? 12. 12. Exacto. Muy bien. Muy bien, Angel. Vamos a ver. Ashley. Ajá. ¿Cuántas? Profe, Dígame. excúseme. ¿Me puedo salir porque se va a apagar el teléfono y no quiero que se apague? Usted, Ángel, se va. Se le cayó tan rápido. Pues tú sabes que tenía 21, mucho duro el infeliz. Está bien. Pues mire, a las 2 el viernes el quiz. Usted sabe ya cuáles son los temas, ¿verdad? Claro. Ok, perfecto. ¿Cuáles son Ashley. los temas para el examen? Los temas. Vértebra. Todo lo que se ha dicho de vértebra. Sacro. Coxis. Tenemos hueso coxal o hueso ilíaco y sus inserciones. Ashley. Ajá. Ashley. ¿Cuántas superficies articulares tiene T10? 10. 10. ¿Cuáles son las que pierden? Las hemicarillas costales. ¿Cuáles? ¿Las superiores o las inferiores? Las inferiores. Muy bien, las inferiores. Entonces, ¿cuántas superficies articulares costales tiene T10? 4. 4, porque perdió las dos hemicarillas costales inferiores. Muy bien. T11 y T12. ¿Cuántas superficies articulares tienes? 8. Tiene 8. ¿Cuántas superficies costales? 2. 2. ¿Dónde se encuentran específicamente esas? No sabría decirme. No sabrías. Levantando la mano en el grupo. ¿Quiénes saben? Vamos a ver, Floridania.
A nivel de los pedículos. A nivel de los pedículos. ¿Escuchó, Ashley? A nivel de Sí, los sí. pedículos. Floridania, ¿por qué T12 es una vértebra de transición? Porque sus carillas inferiores las pone que Sus se puedan, apófisis ajá, articulares inferiores. sí, las pone que se puedan articular con las lumbares. L1. ¿Hacia Exacto, dónde con el mira? L1. Mira Medial, lateral, anterior, posterior, lateral. lateral. Muy bien. Evidentemente, como dice Floridania, T12 tiene que modificar sus apófisis articulares inferiores para poder articular con L1. Y por esa razón es una vértebra de transición. Bien. Entonces, Floridania, Sí. dígame, hábleme un poquito de las características regionales de una vértebra cervical. Déjame buscarse. ¿Regionales, dijo? ¿O Sí, generales? regional. Ah, Vamos a ver. a ver. Las características regionales de una cervical es que tienen agujeros transversos Muy bien. y formados por dos raíces, y también el cuerpo, que es Ujú. fusiforme con apófisis semilunares, y su apófisis transversa es bituberculada, o sea, tiene dos Bitubercular. tubérculos. Dos tubérculos acá. Su agujero vertebral es triangular y Bien. su apófisis es bifurcada, su apófisis espinosa. Muy bien. Ah, y láminas más altas, más anchas que altas. Más anchas que hay. Muy bien. ¿Cuáles son las estructuras que forman el agujero transverso? Floridania. El agujero transverso es por los pedículos, no, los Pedículo E1, tubérculos, sí. perdón. Sí. Son 4 elementos. El cuerpo, No. No hay a pedículo ahí. ver, pedículo Ajá. y apófisis transversa. La apófisis transversa. Y lo que usted mencionó ahorita. Y las láminas. No, La no, perdón, lámina lámina no, a está ver. aquí. ¿Qué es Pedículo, esto? apófisis transversa y tubérculo. Eso, mire. Y esto. Que dijimos. Y usted lo Eso no mencionó sé. ahorita. Raíces, ¿verdad? Ah, La sí. raíz anterior, que nace del cuerpo. Una raíz posterior, que nace del pedículo. Cuando se unen las dos raíces, forman la apófisis transversa. Entonces, más el pedículo delimitan el agujero transverso. ¿Verdad? Floridania. Sí. Floridania. A nivel de cuáles vértebras pasa el van vertebral. Por agujero transverso, obviamente. El van vertebral pasa por las típicas, por así decirlo. No necesariamente. Pasa por una típica. También. ¿Cuáles son? C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. ¿No se acuerdan? No, hasta ahí llegué. Vamos a ver. Levantando la mano. Vamos a ver, Rachel. A nivel de la C6 y C5. A nivel de la C6 y C6. Rachel, ¿cuál es la típica de esas dos? C6. ¿Por qué es atípica?
No sabe. No. Dios mío. Hay 3 personas levantando la mano ya. 4, 5. La paso. Porque no tiene cuerpo. No me diga No, eso. Me va a dar ay, una no. vaina. ¿Qué me dice eso? Mejor la pasamos. Y usted sigue escuchando. Sí. Víctor, vamos a ver. C6, la única característica que tiene, que es atípica. ¿Cuál de los dos? ¿Y en dónde? ¿Cuál es el tubérculo que son? La C6, ¿verdad? Pero, ¿cuál tubérculo que es más grande? ¿De qué? ¿Dónde se encuentra ese tubérculo? Ajá, pero, bueno, ¿en qué parte? Eso lo estoy buscando. El anterior, muy bien. ¿Dónde está la apófisis? En el cuerpo, en la lámina, la apófisis espinosa, la apófisis transversa. ¿Cuál? No especifica. Vamos a ver, muchachos. Vamos a ver, Ivani. Es el tubérculo anterior de la apófisis transversa. De la apófisis, eso que es lo que yo quería que me hiciera, Víctor. Ese tubérculo que está más desarrollado en CC y le llaman tubérculo carotidio. Bien, eso es lo que yo quiero buscar. Porque yo siempre le cargo eso. Está bitubercular precisamente porque CC es más grande su anterior que lo demás. Bien. Iván, sigamos con usted. Dime, Víctor. No, que tenga la mano levantada. Iván. Dígame. C7, ¿por qué es atípico? Vamos a ver. Apófisis espinosa prominente. Bien. Agujero transverso más pequeño. Bien. Y por ahí pasa solo pasa la vena vertebral. La vena vertebral. Si usted quiere poner accesoria, como dijo el doctor, o la dejo así. Accesoria. Como usted quiera, no importa. Y esto, miren, ¿cómo que está? Ahí se me olvidó. Apófisis transversa, mono tubercular. Monotuberculada. Un solo tubérculo, ¿usted ve qué tiene? Aquí tiene 2 y aquí uno solo. Bien. Entonces, esas son las características específicamente. La apófisis espinosa prominente, pero se llaman vértebra prominente, está monotubercular. Su agujero transverso más pequeño con relación a los demás, solamente pasa la vena vertebral. Y apófisis transversa monotubercular. Bien. Por eso C7 es atípica. Ivani. Sí, estoy aquí. Entonces, C1, ¿por qué es atípica? Rachel, escuche. Rachel, escuche. Escuche, Rachel. Ivani, vamos a ver. C1 es atípica porque no tiene cuerpo, posee masas laterales. Exacto. Tiene 2 arcos, uno anterior y uno posterior. ¿Qué más le podría decir? La masa lateral, ¿cuántas caras tiene? Vamos a ver. Es un cubo. Imagínese un cubo. ¿Cuántas caras tiene? ¿Se me olvidó? Ahí me quedé. Vamos a ver. Es 5 manos. Vamos a ver, Marifer. Tiene 6 caras. ¿Cuáles son? Tiene una superior, inferior, una anterior y posterior y 2 laterales. Una medial, porque la línea media aquí, y esa es la medial, y una lateral. Oye. Ok. La superior, ¿cómo le llamo? Vea esa que usted está viendo.
¿Cómo le llaman? Se le llama masas laterales. No, o sea, son las masas laterales, pero la cara superior de la masa lateral tiene un nombre específico. ¿Cómo se llama? ¿No recuerda? No, no lo recuerdo. Ok, pues escuche. Vamos a ver, levantando la mano. Ana Sarina, ¿entonces sabe esa pregunta? Sí. Pues dígamelo. Cara articular superior. Tiene un nombre más específico. Ese que yo busco. ¿No recuerda? Vamos a ver qué me dicen Norelin. Cavidad glenoidea. Cavidad glenoidea. Es el que estamos buscando. ¿Escuchó, Ana Sarina? Es el nombre particular que recibe. Cavidad glenoidea. Entonces, la cavidad glenoidea se articula con los cóndilos occipitales, formando la articulación atlanto-occipital, que permite la extensión y flexión de la cabeza. Bien. Entonces, evidentemente, como le decía, es atípica principalmente porque no tiene cuerpo. ¿Sí? Lo que tiene, en vez de tener cuerpo, tiene arcos y masas laterales. Bien. Tiene un arco anterior, un arco posterior. Presenta dos masas laterales que, como dije, tienen forma de cubo, con 6 caras, una cara anterior, una cara posterior, una cara medial, una cara lateral, una superior que es esta y una inferior que es esta. La superior recibe el nombre de cavidad glenoidea. Bien, entonces en el arco anterior tenemos un tubérculo anterior y tenemos una superficie articular. En el arco posterior tenemos un tubérculo posterior y tenemos un surco aquí que lo hace la arteria vertebral. La arteria vertebral asciende por acá, el agujero vertebral se va por este surco y se introduce hacia arriba por el agujero magno. Bien. Otra característica es que su apófisis transversa está monotubercular. ¿Sí? Monotubercular. ¿Estamos claros? Entonces acá, en la superficie articular del arco anterior, se articula con esta superficie articular que tiene el diente del axis o apófisis odontoide. Bien. Entonces, vamos a ver. Marifer. Ajá. ¿Por qué C2 es atípica? C2 es atípica porque tiene una apófisis odontoide o diente de axis. O diente del axis. Esa es la única característica. Muy bien. ¿Cuáles son las partes de la apófisis odontoide o diente del axis? Marifer. Este tiene, a ver, bueno, tiene un cuello, tiene un cuerpo, tiene un cuerpo, tiene una base. Una base. Muy bien. Y tiene dos superficies articulares, una anterior y otra posterior. Exactamente. Entonces la anterior se articula acá y la posterior que se inserta el ligamento transverso, que forma parte de un ligamento mayor que se llama ligamento cruciforme. Bien. Por eso es atípico. Entonces, para la estudiante nueva, en la región cervical ya mencionamos cuáles son las características regionales, ¿sí? De esa región. Es decir, que solamente está en esa región. Bien, ya mencionamos las vértebras atípicas, que esas vértebras atípicas son C1, que es esto, que le llaman atlas, C2, que es esto, que le llaman axis, C6, que es atípica simplemente porque el tubérculo anterior está más desarrollado de lo que es con relación a las demás, el tubérculo anterior de la apófisis transversa. Bien. Y la otra atípica es C7, que le llaman también vértebra prominente y que ya usted pudo escuchar que es atípica porque posee una apófisis espinosa muy grande, prominente, por eso su nombre,
un agujero transverso que es más pequeño con relación a los demás, y solamente pasa la vena vertebral o vena vertebral accesoria, y posee lo que es las apófisis transversa monotubercular, que normalmente están bituberculadas. Bien. Ya de igual forma, vimos lo que fue la región torácica, ¿sí? Donde lo más importante son las superficies articulares. Bien. Y usted vio que lo primero que yo pregunté fue ¿cuántas superficies articulares tiene una vértebra torácica típica? Los muchachos dijeron muy bien, 12. Y yo la mencioné cuáles eran. Aparte de, dentro de esas 12, tiene superficies costales. Es decir, que una costilla se articula en las vértebras torácicas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las vértebras atípicas? Bueno, que la mayoría de ellos van perdiendo hemicarillas, porque estas son hemicarillas costales. Bien, a diferencia de T1, que T1 es una vértebra atípica, pero a diferencia de las demás, es una vértebra de transición. ¿Qué es una vértebra de transición? Bueno, una vértebra de transición es cuando vértebras que se encuentran en los extremos de las regiones adoptan características de una región que está superior o inferior a ella. En el caso de T1, es una vértebra que su cuerpo es pequeño, semejando a una de las vértebras cervicales. Y aparte de eso, T1 posee unos ganchos que se encuentran aquí en el cuerpo de las vértebras cervicales que le llaman apófisis unciforme o uncus o apófisis semilunares. Al T1 adoptar esas características lo convierte en una vértebra de transición y una vértebra obviamente atípica. Otra característica que lo convierte en una vértebra atípica T1 es que recuerden que T1 tiene un par de carillas costales completas, las superiores, y un par de hemicarillas costales inferiores. Las demás vértebras típicas tienen un par de carillas de hemicarillas costales. Bien, por eso T1 es atípica. T10 es atípica por lo que mencionan los muchachos, que la hemicarilla costales inferiores la pierde, por lo tanto tiene 10 superficies articulares y 4 superficies articulares costales. T11 y T12, lo mismo, no tienen hemicarillas costales, sino un par de carillas costales completas a nivel de los pedículos. Y T12 es una vértebra de transición por lo que mencionamos, que las apófisis articulares inferiores, a diferencia de una vértebra torácica que miran hacia adelante, es decir, anterior, en T12 eso tiene que modificarse y mirar hacia la parte lateral para poder articularse con L1. Bien. Entonces vamos para las vértebras lumbares. Déjenme ver la lista. A ver. Ya le preguntamos a Flores. Wesley. Wesley. Presente. Sí, Wesley. Hábleme de las características regionales de la región lumbar. Tiene cuerpo en forma de riñón. Muy bien. Sus láminas es más anchas que altas. Más Tiene, altas. Más altas. Sí, más altas que anchas. Exacto. Su agujero es triangular. Su agujero es triangular. Muy bien. Sí. Y, ¿cómo le llaman a la apófisis transversa? Aquí. apófisis ostiforme. Muy bien. La apófisis espinosa, ¿cómo le llaman? Accesoria. No, es otra cosa. Mamilares. Láminas. Apófisis. No sé si es así, pero mamilares. Le llaman lámina cuadrilátera. Sí, eso mamilar es otra cosa. Ah, ok. Sí, láminas cuadriláteras. Así que le llaman. Sí. ¿Cómo se llaman esto? ¿Usted lo mencionó?
¿Sabe? ¿Lo mencionó eso? Apófisis accesorio. Apófisis accesorio. ¿Dónde se encuentra específicamente? Vamos a ver. ¿No recuerda? No. No. Levantando la mano en el grupo. ¿Dónde se encuentran las apófisis accesorias? Solamente Norelin sabe eso. Dígame, Antonia, ¿dónde se encuentra? Se encuentra posterior a la apófisis costiforme, A la base. en la base de implantación. Se encuentra en la cara posterior de la base de implantación de la apófisis costiforme. Muy bien. ¿Y esta, Antonia? Esa es la apófisis mamilares, ¿Dónde se encuentra? que está en la cara lateral ¿De quién? del borde posterior de la apófisis articulares superiores. Muy bien. Muy bien. ¿Hacia dónde miran las apófisis articulares superiores, Antonia? Para adentro. Medial. Estamos con Antonia. ¿Ya entró Antonia? Sí, estoy aquí. Muy bien. Entonces, usted me decía, las superiores miran y las inferiores. Que miraban hacia adentro, Las superiores. medialmente. Esa parte medial. ¿Y la inferior? Hacia afuera, lateralmente. Muy bien. ¿Cuáles son las típicas en la región lumbar? La L1 y la L5. L1, ¿por qué esa típica? La L1 es atípica porque sus apófisis costiforme está menos desarrollada en comparación con las demás vértebras lumbares. Muy bien. ¿Y L5? Porque tiene el cuerpo más desarrollado anteriormente que posteriormente. Y sus apófisis articulares inferiores están más separadas. Con relación a la demás. Lumbares. Sí. Muy bien. Exactamente. Eso es. Eso es todo. Bien. Entonces terminamos con vértebra. Norelin. Y Norelin. Aquí estoy. Norelin, ¿cuántas caras tiene la columna vertebral? 4. ¿Cuál estructura vemos en la cara anterior? La superposición de los cuerpos vertebrales. En las caras laterales. En la cara lateral se pueden ver los pedículos, las apófisis articulares, los agujeros intervertebrales, que es la superposición de los pedículos. Muy bien. Y la apófisis... Esto se le quedó, mira. Se le quedó esto, mira. Parte de los cuerpos vertebrales. Bien. Sí. Okay. La superposición de las apófisis espinosas, ¿qué nombre recibe? Norelin. No sé, no recuerdo. No recuerdo. Levantando la mano en el grupo. La superposición de la apófisis espinosa, ¿qué nombre recibe? Nadie se lo sabe. Nadie. Hasta el doctor estaba el día que dimos a clase. ¿Cómo ves, José? Sí, es así.
Exacto, cresta espinal. Bien, cresta espinal. José. José, mire, esto acá, canales vertebrales. Hábleme de los límites de los canales vertebrales. Los límites del canal vertebral son posterior, la lámina, medial, la apófisis espinosa, lateral, la apófisis transversa. Anterolateral. Anterolateral. Apófisis transversa. Falta algo. Las apófisis articulares también van. Bien. Entonces repito. ¿Sí? Canales vertebrales. Acá. Muy bien, como dijo José. Posterior, láminas vertebrales. Medial, apófisis espinosa. Y anterolateral tenemos las apófisis transversas y las apófisis articulares. Estos son los límites de los canales vertebrales. Bien. Entonces, de igual forma, tenemos lo que es algunas curvaturas. ¿Sí? Tenemos curvaturas sagitales y una curvatura lateral, dice el libro. Entonces, las curvaturas sagitales son estas, miren. Tenemos a nivel cervical, tenemos torácica, lumbar y sacrocoxígea. La cervical tiene una prostrucción anterior, o sea, una convexidad anterior y una concavidad posterior. A eso le llaman lordosis. Lordosis. Bien. A la curvatura cervical, torácica, que es lo contrario que la cervical, entonces tiene una concavidad anterior y una convexidad posterior. A eso le llaman cifosis. Cifosis. La curvatura a nivel lumbar es lo mismo que a nivel cervical. O sea, una convexidad anterior y una concavidad posterior. Bien, lo mismo le llaman que aquí lordosis. Bien, entonces la sacrocoxígea ya tiene su concavidad anterior y su convexidad posterior. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros ahí? Ya con eso finaliza vértebra. Vamos para sacro. Jorge, ¿dónde está Jorge? Dígame. Jorge, usted sabe que sacro presenta forma piramidal y tiene 4 caras, una base superior y un vértice inferior. La cara anterior, ¿verdad? De las 4 caras, se llama cara pélvica. Un momento. Sí, pero yo le voy a seguir hasta llevar a donde yo quiero. Como le decía, una cara anterior, una cara posterior o dorsal y una cara y 2 caras laterales. Listo. Ya. Entonces, Jorge, la cara anterior, ¿cuál estructura encontramos ahí? Encontramos los agujeros sacros anteriores y las líneas transversales. Nada más. Vamos a ver algo más. No recuerdo. Alguien más que le diga lo que le falta a Jorge. Falta algo más. Vamos a ver, Norlin. ¿Qué es lo que le falta a Jorge? La cara anterior de los cuerpos de las vértebras sacras. Exactamente. Míralo aquí, Jorge. Las caras anteriores. Sí, entonces, esas son las estructuras que podemos ver. Caras anteriores, las líneas transversas y en los extremos de la línea transversa, los agujeros sacros anteriores. Bien. Jorge. Cara posterior. ¿Qué es esto, Jorge? Cresta sacra media. ¿Por quién está formado? La cresta sacra Por media. las apófisis espinosas de las vértebras sacras. Usted sabe que yo siempre
Le pregunto de qué. Porque yo he encontrado exámenes que me dicen que están formados por la apófisis espinosa de la vértebra cervical. ¿Me entienden? Por eso, si no me lo ponen completo en el examen, está malo. Siempre tienen que decir de quién. De la vértebra sacra. Apófisis espinosa de las vértebras sacras. Siempre. Por eso mismo. Bien. Entonces, lateral. Lateral están los canales que están formados por las láminas de las vértebras muy sacras. bien. ¿Qué es esto, Jorge? Cresta sacra intermedia. No, ¿Esto? lateral. Lateral. Ah, ok. Muy bien. Yo le pregunto, estructura medial a la cresta sacra lateral. ¿Qué usted me dice? Los agujeros sacros posteriores. Muy bien. Y si yo le digo medial a los agujeros sacros posteriores. A la cresta sacra intermedia. Muy bien, exactamente. Y si yo le digo medial a la cresta sacra intermedia. Los canales sacros. Excelente. Eso que tiene que saberse. Hacerse una imagen mental de la cara posterior. Y saber que está medial y que está lateral. Y quiénes lo fueron. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros todos ahí? Que nada más no sea Jorge. Yo lo estoy preguntando a él, pero el examen es para todo el mundo. Bien. Entonces, miren. Inferior a lo que es la cresta sacra media, esta se bifurca en dos astas. Las astas del sacro. Por lo que también había dicho Carlos, esa bifurcación es ayudada por la ausencia de las láminas. Exacto. Las láminas están ausentes y eso ayudó a la bifurcación de la cresta sacra media, formando las astas. Eso delimita ¿qué? El hiato del sacro. Y en el vértice finaliza esto, el conducto sacro. Conducto sacro. José, no le he hecho pregunta caso. Aquí. José, ¿qué dijimos que era esto? Cresta sacra intermedia. ¿Por quién está formado? Por las apófisis articulares de la vértebra sacra. Muy bien. ¿Y esto por quién está formado? Está formado por las apófisis articulares, por las apófisis espinosas transversa de la vértebra sacra. Muy bien, muy bien. La apófisis transversa de las vértebras sacras. Lateral a la cresta sacra lateral. ¿Qué tenemos? Las fosas cribosas. Las fosas cribosas. Mire, son tres. Superior, media e inferior. Son tres. Es lo que estamos preguntando el día. Bien. José, caras laterales. ¿Qué tenemos ahí del saco? En las caras laterales ahí tenemos el segmento rugoso. Dos segmentos. Ajá, ¿verdad? Dos segmentos. No, rugoso. Un segmento superior y uno inferior. El superior es romo, sin filo. Liso. Sí, liso. Porque es una superficie articular, ¿verdad? Ok. ¿Cómo se llama esa superficie? La superficie para la articulación con el hueso ilíaco. Tiene un nombre más específico. Vamos a ver en el grupo ahí. Aurícula. Dígame, Víctor. ¿Cómo fue? Aurícula, superficie auricular. Superficie auricular del saco. Del saco. Bien, porque recuerde que hay una superficie auricular por el hueso coxal. Bien. El segmento inferior, José, es un segmento ¿cómo? Rugoso. Rugoso, porque se insertan dos ligamentos. Ajá. ¿Cuáles son esos ligamentos? El ligamento sacrotuberoso. Sacrotuberoso y el ligamento sacroiliaco.
No. Sacro ¿Recuerda? membranoso. Vamos a ver qué dice Víctor. No. Sacro Sacro espinoso. Bien. Ligamento sacro tuberoso y sacro espinoso. Bien, sacro espinoso. A ver, José. Déjeme ver. Jairene. ¿Dónde está Jairene? Aquí está. Yo casi no la siento. ¿Usted? ¿Ustedes cómo que me está mandando? No. Jairene, háblame de la base del sacro. La base del sacro se divide en dos. Muy bien. Que tiene cuerpo y... El segmento MEM, ¿qué vemos? Ahí. ¿Qué vemos? Eso. Ajá. Yo veo el punto promontorio. Muy bien. ¿Qué otro nombre recibe? El cuerpo, no sé nada. No recuerda. Sacro vertebral anterior. ¿Sí? Ángulo sacro vertebral anterior. Ok. Siga. ¿Qué más vemos ahí? ¿Qué es eso ahí? El cuerpo. ¿De quién? Del sacro. No, de la vértebra sacra. Ah, ¿de cuál vértebra? ¿La 5, la 4? No, la S1. La S1. Tiene que ser S1. Sí. Y esto, vea. Eso. Esas son las apófisis articulares. ¿Superior o inferior? Superior. Muy bien. Hay algo más que vemos. Déjame buscar una vista. Mira, ¿qué es esto? ¿Cómo? El canal del sacro. Canal. ¿Segura? Agujero. ¿Es de agujero? Conducto. Ajá, conducto. Conducto sacro. Muy bien. Segmento lateral de la base del sacro. ¿Qué vemos? En las alas del sacro. Okay. Escríbeme las alas del sacro. Tiene un borde anterior, un borde posterior y uno articular. Uno anterior, uno posterior. Siga. No, y un articular. No tiene articular. Tiene una base que es lateral y tiene un vértice que es mediano. Bien. ¿Estamos claros? Sí. Excelente, está bien. Entonces, miren, el vértice se continúa con el coxis. Entonces, acá el coxis, que es algo sencillo, recuerden lo que yo les decía, que tiene dos caras y tiene dos bordes. Tiene una cara anterior, tiene una cara posterior y tiene dos bordes laterales. ¿Sí? Ambas caras, tanto la anterior como posterior, presentan surcos. ¿Sí? Miren cómo se ven esos surcos ahí. Y los bordes también continúa la inserción de los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso y del músculo que llaman músculo coxilio. Presenta también dos astas, unas astas que son verticales, dos astas que son laterales. Bien. Y ya, eso es coxis. Entonces, lo que sigue son los huesos coxales, pero ya nosotros estudiamos eso el lunes y lo que nos quedan son 5 minutos. 5 minutos. En esos 5 minutos, yo le voy a dar la oportunidad de que usted me pregunte lo que usted quiere saber de hueso coxal o hueso sacro. Los huesos coxal, María. Vamos a ver. ¿Alguna duda? ¿Algo que ustedes quieren que repita? Las inserciones. Sí, las inserciones brevemente. Brevemente, ok. Bien. Nos vamos a hablar las inserciones de la cara glútea.
Que eso ustedes lo saben. Muy bien. ¿Verdad? ¿Nos lo volamos eso? Diría que sí, pero en una parte que no, porque la nueva no lo sabe, pero... No, pero exacto. No. Bueno, está bien. Vamos a ver. Usted no solo puede pensar por nosotros, porque ya llegó nueva. Sí, pero él no va a coger el examen como quiera. El quiz. Porque no es justo que yo la ponga a tomar ese quiz. De estudio no está de más, profe. Está bien. Bien. Entonces, miren. Decíamos que esto es la cara lateral. ¿Sí? Cara lateral o externa. Y aquí decíamos que tenemos las líneas glúteas. Línea glútea posterior, línea glútea anterior y línea glútea inferior. Entonces, que esas líneas divididas en 3 segmentos. Un segmento inferior, un segmento medio y un segmento posterior. Músculo gluteus maximus se inserta posterior a la línea glútea posterior. Músculo glúteo medius se inserta entre las líneas glútea posterior y la línea glútea anterior. O anterior a la línea glútea posterior o posterior a la línea glútea anterior, es decir, acá. Músculo glúteo minimus se inserta entre la línea glútea anterior y la línea glútea inferior. O anterior a la línea glútea anterior, acá. O superior a la línea glútea inferior. Bien. Surco supraacetabular se inserta en el tendón reflejo del músculo rectus femoris. Borde acetabular o limbo acetabular se inserta el ligamento iliofemoral. Fondo de la cavidad acetabular se inserta el ligamento redondo de la cabeza del fémur. Usamos con los bordes. Cresta ilíaca, parte posterior, creo que estamos viendo acá. Se inserta músculo dorsal ancho, músculo cuadrado lumbar, músculo erector de la columna y músculo gluteus maximus. Parte anterior de la cresta ilíaca. Acá. Músculos anchos de abdomen. Músculo oblicuo externo, músculo oblicuo interno y músculo transverso de abdomen. Espina ilíaca anterosuperior. Músculo sartorius, músculo tensor facial lata, ligamento inguinal que lo vimos ahorita y cintilla iliopubiana que también la vimos. Escotadura inominada no se inserta nada. Espina ilíaca anteroinferior, tendón directo del músculo rectus femoris. Escotadura del psoas, no se inserta nada. Se apoya el músculo iliopsoas. Eminencia iliopubiana, se inserta el músculo psoas menor, que es un músculo inconstante. Cresta del pubis o cresta pectínea, o pecten del pubis, perdón, cresta pectínea. Se inserta músculo pectíneo, ligamento pectíneo, ligamento lacunar y el ligamento de Henle. Recuerden que el ligamento de Henle es una extensión del músculo recto anterior de abdomen. Espina del pubis o tubérculo del pubis. Se inserta ligamento inguinal, cintilla iliopubiana. Se insertan los 3 músculos anchos de abdomen, ¿sí? Pero recuerden que el músculo oblicuo interno y el transverso se insertan por medio del tendón conjunto u os inguinal. También se inserta el músculo recto anterior de abdomen y el músculo piramidal. Cresta del pubis, ¿sí? O cresta pectínea. Ahora se ve mejor. Aquí. Ese espacio que está ahí. Cresta del pubis, cresta pectínea. Ahí se inserta músculo recto anterior de abdomen y músculo piramidal. Ángulo del pubis, que es el que sigue. Se inserta el músculo recto anterior de abdomen y músculo piramidal, fibras llegan allá también. Bien. Seguimos con el borde inferior. Aquí tenemos la cara sinficiaria. Usted sabe que se articula la sínfisis del pubis. Rama isquiopubiana. Aquí se inserta músculo aductor magnus, músculo transverso profundo del periné y músculo isquiocavernoso. Bien, repito. Músculo transverso profundo del periné, músculo isquiocavernoso y músculo aductor magnus. Rama isquiopubiana. Tuberosidad del isquion. Se insertan los músculos de la corva.
que son músculos semitendinosos, semimembranosos y cabeza larga del bíceps femoris. También se inserta el ligamento sacro tuberoso. También fibras del músculo quadratus femoris llegan ahí, incluso fibras del músculo autor magnus también pueden llegar ahí. Escotadura ciática menor. Se inserta el músculo gemellus inferioris. En el cuerpo del isquion se inserta el músculo quadratus femoris. Tenemos espina ciática, músculo gemellus superioris y también se inserta el ligamento sacroespinoso. Escotadura ciática mayor no se inserta nada. En la espina ilíaca posterior inferior y en la posterior superior se inserta un ligamento sacroiliaco, tanto el ligamento sacroiliaco anterior como el ligamento sacroiliaco posterior. Cara medial, en la fosa ilíaca, músculo ilíaco. Bien. En la tuberosidad del isquion, perdón, la tuberosidad ilíaca, ¿qué es esto? También se inserta los ligamentos sacroiliacos. Esto es la pirámide de Farabev, ¿sí? O pirámide del ilio. Es contenido de la tuberosidad ilíaca. En el surco preauricular o surco de Sayer, ligamento sacroiliaco anterior. Músculos obturato, obturatum interno y obturatum externo. El obturatum interno en el marco óseo, parte interna del agujero obturador, en todo el marco óseo, parte interna del agujero obturador, el músculo obturator interno. El obturatum externum, acá, se inserta marco óseo del agujero obturador, parte externa. Marco óseo del agujero obturador, parte externa. Bien. En el sacro. El sacro. En el sacro, cara anterior de S2, S3 y S4, músculo piriformis. Cara anterior de S2, S3 y S4, músculo piriformis. Entre la cresta sacra media, intermedia y lateral se inserta el músculo erector de la columna. Cresta sacra media, intermedia y lateral se inserta el músculo erector de la columna. Y entre la cresta sacra intermedia y la lateral se inserta el músculo gluteus maximus. Músculo gluteus maximus. Y ahí terminamos con las inserciones. ¿Algo más? ¿Todo bien? ¿Hay más preguntas? Bueno, ya se me acabó el tiempo. Entonces, no hay más preguntas. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Sí, con el quiz. La única que tiene excusa para ese quiz es la estudiante nueva, Chanel. ¿Estamos claros? Método pasado mañana es el próximo viernes. Pasado mañana es el próximo viernes. Exacto. Entonces. Inserciones del sacro no van, ¿verdad? ¿Cómo? Las inserciones del sacro. O sea, yo lo dije eso. Bueno. Nada más son 3 músculos. El piriformis, el erector de la columna, el músculo gluteus maximus. Entonces, un quiz normal, con lo que se ha dado aquí. ¿Estamos claros? No hay que estar nervioso. 18, 16, 17, 20 preguntas con mucho y ya. ¿Cómo va a ser una pregunta de selección múltiple? Selección múltiple, falso verdadero y llenar. Yo lo voy completa. No me gusta eso. Bien. Si no hay pregunta ni duda, nos vemos el viernes. Luego, 20 minutos, vamos a dar límite posterior de la cavidad abdominal. Bien.
Hay que llevar bata. ¿Cómo? Hay que llevar bata. Todavía no. Yo le aviso cuándo. Nos vemos entonces el viernes.